Buenos días a todos, es un gusto tenerlos acá. Hoy vamos a hacer un conversatorio de una situación en salud pública que es realmente muy preocupante para Bogotá, para Colombia y para las Américas. Actualmente estamos en brote de tosferina. En el día de hoy tenemos un panel de personas supremamente entrenadas de amplio conocimiento, tanto nacional como a nivel distrital. Para mí es un placer presentar a la doctora Claudia Devia, neonatóloga, referente de neonatología de la Red Materno-Perinatal de Bogotá, el doctor Diego Alejandro Becerra, ginecobstetra, quien es máster en gestión sanitaria y derecho, también de la ruta materno-perinatal del Distrito Capital, y el doctor Alejandro Mojica, infectólogo pediatra de la Surresur y del Ministerio de Salud. Bienvenidos, doctores, es un placer tenerlos acá en este conversatorio, muy preocupados desde la parte neonatal, desde la parte como pediatras. Estamos viendo que Bogotá y Colombia están frente a un brote de tosferina, el cual no veíamos hace 10 años, ¿no? Esto no hace 3 años ni hace 4 años, hace 10 años se veía este comportamiento epidemiológico. Estamos viendo un aumento en la mortalidad de nuestros niños, principalmente los menores de 5 años, pero se enfoca aún más en los niños menores de 30, de 3 meses. Doctora Clara Devia, usted como neonatóloga y como referente de neonatología de Bogotá, del Distrito Capital, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo se está comportando epidemiológicamente? ¿Y cuál es la estrategia desde la ruta materno-perinatal, desde la parte de neonatología para Bogotá? Buenos días a todos, buenos días Ruth, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos muy preocupados con la situación. Quiero mostrarte algunos datos que tenemos y que les quiero compartir hoy y también algunas estrategias y recordarles el, la circular que sacó la Secretaría para que todos podamos hacer parte pues de esta estrategia. Quisiera primero preguntarte si se ve mi presentación. Sí, se ve perfecto, Claudia, muchas gracias. Bueno, voy a mostrarles entonces algunos datos. Según Salud Data, a semana epidemiológica 20, teníamos 149 casos confirmados. Miremos que la mayoría son colombianos, la mayoría están en el régimen contributivo y si vemos la pirámide, miremos que los menores de un año, como tú decías, son los que más están afectando. ¿Y cómo avanza Bogotá frente a esta alerta de tosferina? Entonces, primero reconocer que Colombia se encuentra entre los países con el mayor número de casos y actualmente Bogotá registra la cifra más alta a nivel nacional. Tenemos de todos estos casos probables 776, hemos confirmado 149 porque algunos estaban en Bogotá, pero realmente viven fuera de Bogotá. Entonces tenemos 148 casos confirmados. De estos 96 son menores de 5 años. Entonces esta parte pues está prendiendo mucho las alertas porque ellos tienen mayor morbimortalidad. Y miremos que de acuerdo a la edad es más frecuente en los niños, excepto en la edad adulta, que es más frecuente en las mujeres. Y muchos de estos casos pues han tenido contacto estrecho con familiares que están infectados. Dentro de las localidades donde hay más casos está Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Engativá, entre las otras. De ellos, 4 casos han sido en población migrante y 6 casos en población indígena. Esta es una diapositiva de un artículo un poco ya viejito, pero que nos recuerda que casi siempre la infección está dentro del entorno de nuestro niño. Casi siempre hay un papá o una mamá infectada, otro niño o hermanito o otro adulto que generalmente puede ser uno de los cuidadores. Teniendo en cuenta esto anterior, entonces el 21 de marzo eh, sacamos la circular 012, donde se intensificaron las acciones para la prevención,
manejo y control de la infección respiratoria aguda. Dentro de ellas, pues se habló de tosferina y se dictaron las acciones que corresponden a las EAPBs, a las IPS, a toda la parte de equipos básicos y entorno hogar, todo lo que tiene que ver con los puntos de entrada como aeropuertos y terminales y otros actores como cajas de compensación. Y le recordamos que tenemos más de 200 puntos de vacunación en Bogotá. También tenemos una estrategia de vacunación en casa que se llama Ábrele la puerta a la vacunación y es toda esa modalidad extramural para ayudar a todas estas mamás que por alguna circunstancia no pueden llevar sus niños a los puntos de vacunación. También tenemos vacunación en colegios y jardines con previa autorización y firma de consentimiento informado por parte de los papás. Y dentro de esta circular vamos a ver que se cambiaron los tiempos de gestación, de vacunación en las gestantes. Entonces, esto hablará el doctor Diego y vamos a mirar también la estrategia que se tomó en los niños más pequeños y es una estrategia que se llama Familia Bacana para recordarle a los niños y a las mamás pues esta estrategia de vacunación. Entonces, lo que dice la circular es que las gestantes ya no se van a vacunar en semana 26, sino que se adelantó la vacunación a semana 20 y que la vacunación para niños y niñas menores de 5 años inicia ya no a los 2 meses, sino a las 6 semanas, con intervalos de 6 semanas, es decir, a las 6 semanas, a las 12, a las 18 y los 18 meses y los 5 años sí queda igual. La prioridad para niños y niñas prematuros con vacuna acelular de preferencia. Muy bien, recordemos también que dentro de esta estrategia cocooning, la vacunación materna universal es la que mejor pues va a proteger a nuestro recién nacido, que como no va a tener una vacunación en esos primeros 2 meses y ahora en ese primer mes y medio, pues está desprotegido y necesitamos es una inmunización pasiva, entonces esa vacunación es la más importante. Recordemos que si la mamá no se vacunó durante la gestación y vacunáramos a padre, madre y otros contactos familiares en el posparto inmediato, vamos a tener niveles moderados de protección a las 2 semanas. Si solo vacunamos a la madre y al padre en el posparto, vamos a tener bajos niveles de protección. Y si vacunamos a la madre solamente, los niveles son muy bajos a las 2 semanas. Si ninguno se vacunó, pues no hay protección al recién nacido. En este momento, después de haber sacado la circular, lo que vemos es que todavía hay muy poca adherencia a la primera dosis de vacuna. Si es entre las 6 y las 7 semanas, miren que solo tenemos al 16.6%. Y más preocupante aún ver que a más de 8 semanas se está yendo el 56.5%. Entonces, esta primera dosis es en la que tenemos que hacer más énfasis y sobre todo en los recién nacidos prematuros e incluso aquellos que están todavía hospitalizados en unidad neonatal, pero que están estables para cumplir con este calendario de vacunación como lo propone la circular. Con la segunda dosis estamos un poco mejor. Con esta segunda dosis estamos en el 85.4% con este intervalo de 6 a 7 semanas. ¿Qué otras medidas podemos tomar en estos recién nacidos, en estos menores de 3 meses para prevenir la enfermedad? Entonces, primero es la promoción de la lactancia materna, sin duda exclusiva hasta los 6 meses, todos lo sabemos. Evitar saludar de mano o tener contacto con personas que estén infectadas, que tengan infección respiratoria o que tengan tosferina. Recordar siempre el lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas, evitar aglomeraciones y mantener al día nuestros chequeos y controles médicos y estornudar tapando o cubriendo la cara o con el codo como lo hacíamos en el COVID. Estas son estrategias generales, pero en nuestra unidad de recién nacidos, lo primero que tenemos que hacer es verificar y registrar en la historia clínica si la madre recibió TDAP durante la gestación y si no lo hizo, iniciar la vacuna lo más pronto posible en el posparto.
vacunar contra tosferina a todos los contactos cercanos al recién nacido, dar esta recomendación, vacunar al personal de salud, que debe ser cada 10 años, volver y recordar lavado de manos riguroso, que tal vez es una de las medidas más eficaces, el uso de tapabocas, restringir las visitas de aquellas personas que están sintomáticas respiratorias, hacer aislamiento inmediato si lo sospechamos y sospecharlo de forma precoz, ¿cierto? O sea, estar con la alarma para poder identificar de forma precoz estos casos. Hacer educación a la familia en cómo se lleva a cabo el contagio, la importancia de las no visitas durante esos primeros meses, promover la lactancia materna, por supuesto, y la vacunación a las 6 semanas si el recién nacido aún está hospitalizado, en los prematuros, idealmente con hexavalente. Esas son, digamos, las estrategias a grandes pasos que estamos dando y esperamos pues contar con toda la cooperación de todas las personas, porque sí es muy importante que hagamos esa adherencia y que iniciemos esa vacunación en nuestros recién nacidos conforme a lo que ha estipulado entonces la ley en estas primeras 6 semanas para mejorar esa cobertura y esa protección que necesitan nuestros recién nacidos y que son los más vulnerables y que son los que llevan la mortalidad más alta, sobre todo los niños pues menores de 1 año. Ruth, hasta ahora te cuento que hemos tenido un niño que se haya confirmado que falleció. Ayer se hizo la unidad de análisis de un segundo niño que falleció y estamos pendientes de la tercera unidad de análisis de un niño también menor de 1 año que incluso estuvo en ECMO en circulación extracorpórea. Lo otro, decirles también que no esperemos hasta el último momento cuando tenemos una presentación de una tosferina maligna en nuestras unidades de recién nacidos, no esperar al último momento para remitir al niño a un lugar de mayor complejidad, porque hacer rescate en ECMO es muy difícil. La mayoría de nuestras instituciones que tienen ECMO no tienen rescate en ECMO. Luego es muy difícil hacer el traslado cuando el niño ya está muy comprometido. Entonces prendamos a las alarmas si ya tenemos una leucocitosis mayor de 50.000 y si tenemos signos de hipertensión pulmonar o compromiso hemodinámico, no nos quedemos con el niño, tratemos de remitirlo precozmente porque después es muy difícil poder hacer el rescate. Ruth, no sé si debemos Perfecto, doctora. también a las otras estrategias. Bueno, realmente esto es súper importante. Nuevamente, por favor, lavado de manos, cuidado, el autocuidado es fundamental. Segundo, la vacunación. O sea, lo más importante es vacunarnos, ser conscientes de la vacunación, priorizar a la población neonatal. Bueno, tenemos 2 vacunas. La hexavalente se hace a MIPRES y la CAPV sí la están entregando. O sea que debemos proyectar la salida del paciente para que la 6ª semana de vida se vacune. Si es un bebé prematuro menor de 1.800 gramos, se debe hacer MIPRES, EAPV, entrega vacuna y se vacuna. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos la vacuna con hexavalente? Pues le colocamos la pentavalente. Bueno, pero el niño se vacuna. Doctor Diego, ustedes de la parte de obstetricia nos preocupa realmente cuando vemos que nos están ingresando niños a las unidades neonatales de 20, 23, 28 días de vida, en los cuales tienen pertusis, tienen toferina, y cuando revisamos el carnet de la mamá, no está vacunada. Entonces nosotros decimos, esta época neonatal en la cual necesitamos la transferencia de defensa de inmunoglobulinas de la madre hacia el niño, porque en esa edad, pues ellos no tienen la defensa, no han generado defensas, pues es fundamental que las mamás estén vacunadas para transferirla. Hemos evidenciado y hemos tenido pacientes en los cuales han tenido una toferina grave, maligna, que hace años no la veíamos, que requieren, los típicos que requieren alta frecuencia, óxido nítrico, unas hipertensiones pulmonares severas, que muchas veces el criterio es llevarlos a ECMO, que hace muchos años no lo veíamos.
Y cuando revisamos las historias clínicas vemos que son madres sin vacunación. Entonces, desde la parte de obstetricia, desde la parte de controles prenatales, desde la parte de vacunación, el grupo materno-perinatal y los obstetras, ¿cómo están trabajando? Nos cuéntenos, ayúdenos a fortalecer nuestros conocimientos sobre cuándo debemos vacunar a las mamás. Si mi amiga, mi compañera está embarazada, decirle, oye, ven, debes vacunarte en tal semana. Y no solamente hablamos de pertussis, ¿no? También hablamos de influenza. Entonces, doctor, cuéntenos, ¿qué estrategia están utilizando ustedes de impacto? Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Creo que Claudia ha dado el marco bien importante y es reconocer como estrategia adherirnos a algunos cambios que se han hecho desde la Secretaría para que la aplicación, el acceso a la inmunización durante la gestación se adelante a semana 20. Digamos que esto viene impartido desde marzo de este año. Es una estrategia distrital inicialmente. Llevamos hasta este momento una evolución favorable en la medida que se logra aumentar la frecuencia de aplicación de vacuna cuando impartimos esta serie de estrategias. Aquí, digamos que puede ser necesario un análisis conjunto obstetricia neonatología en la medida en que reconocemos que esa protección inicial, esa protección de recién nacido, viene de inmunización materna, de traslado de anticuerpos. Es una estrategia que ya había sido aplicada en otras latitudes. Inglaterra tiene una política vacunal de tosferina parecida. Algunos otros países incluso más temprana. Lo que se decía inicialmente como política pública para decidir la edad gestacional en la que vacunábamos era que esa inmunización, esa carga de anticuerpos, teníamos que tenerla próxima al nacimiento para que se lograra el efecto querido en el recién nacido. Sin embargo, hay una necesidad también y es reconocer como un grupo de riesgo el grupo de prematuros y enfocándonos hacia que la posibilidad de un parto pretérmino, la posibilidad de prematuros también es latente en nuestro escenario, se adelanta entonces a la gestacional de 20 semanas. Reconocer que entre las estrategias también adicionales a las que pensábamos ahora para la transmisión inmediata, cuando inmunizamos las mujeres en el momento preconcepcional, cuando estamos preparando el embarazo, si bien es una estrategia para contener el estado de salud de la gestante y su transcurrir en los primeros trimestres, con el objetivo de proteger al que está por nacer, al recién nacido, para esa que ya ha sido vacunada en el escenario preconcepcional, está previsto o está recomendado más bien que se haga, de todos modos, una inmunización para la semana 20. Contarles que la demanda o el cambio en la oportunidad de la aplicación de la vacuna es una situación que requiere la participación de obstetricia, claro, requiere la participación también del resto de actores sanitarios que están al cuidado respondiendo para el cuidado prenatal, entre esos obviamente pediatría con la valoración antenatal del riesgo, que es un momento en el que se entra en contacto con la usuaria y que se puede difundir y se puede disponer. Muy bien, se mostraba inicialmente los puntos de acceso físicos para la vacunación están accesibles de manera general en toda la extensión del territorio distrital, de tal manera que no constituye una barrera el acceso a la vacuna y más bien sí dependemos de una difusión de la estrategia y del cambio de la 3280 que teníamos semana 27 a la circular 012 que tenemos previsto aplicación en semana 20. Doctor, Eh, doctor Alejandro Mojica, yo creo que es la articulación, ¿no? Esto es todos contra la toferina, todos por nuestros niños, por nuestras madres, por nuestros adultos. Doctor Alejandro,
Sí, aquí estoy, pero tengo problemas Doctor Alejandro Mojica, aquí estoy. nosotros desde la parte, muchas gracias al doctor Diego, desde la parte de pediatría, ¿cómo ve usted la situación? El 31 de mayo del 2025, la OPS saca el comunicado a nivel de las Américas y informa que realmente estamos en un brote de todas las Américas, comenzando donde mayor impacto tenemos es en Brasil, pero después sigue Colombia, Ecuador, Paraguay, Norteamérica. Usted como infectólogo que trabaja en la parte pública a nivel distrital, como infectólogo del ministerio, ¿cómo percibe esta situación? Realmente para nosotros que trabajamos en las unidades neonatales, esto no lo veíamos hace 10 años y realmente nos impacta porque los niños están haciendo tosferinas malignas, algo que no, hace años lo vimos o si no lo veíamos en los libros, ¿no? Yo creo que los últimos pediatras que se vienen graduando no han visto una tosferina maligna. Entonces, cuéntenos ustedes cuál desde el ministerio, desde el país, qué se está haciendo, porque no solamente es Bogotá, ¿no? Es Colombia. Estamos ya viendo en diferentes regiones que está en la enfermedad y usted más que nadie sabe que es supremamente contagiosa. O sea, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Y no solamente hablamos de Colombia, sino hablamos de las Américas. Sí, claro, no, es un, No hay audio. tengo problemas con la comunicación y es todo un reto para nuestro país y para nosotros como clínicos tener primero los cambios que están dando, pero tener sobre todo la conciencia de que la estrategia primaria, lo dijo la doctora Devia y lo dicen todas las recomendaciones internacionales y el mundo, es la vacunación. Entonces nosotros tenemos unos esquemas que son muy, muy importantes. Hablo de los esquemas porque nuestros esquemas de vacunación pues han mejorado. Sin embargo, la estrategia primaria para nosotros impactar en vacunación, la estrategia primaria para impactar la tosferina es la vacunación de la mamá. Entonces, nosotros, importante es que empecemos, básicamente, los doctores que me anteceden lo han mencionado, es que nosotros tengamos la conciencia que la mejor y la manera más eficaz, Entonces hice la presentación del doctor Mojica. El doctor Mojica trabaja con el Ministerio de Salud y trabaja con la Surresur a nivel de Bogotá. Entonces, no a nivel de conflicto y hace su presentación sobre tosferina. Siga, doctor. gracias, y ahora sí se está viendo, ¿cierto? De nuevo. Sí, perfecto. Gracias, y qué pena bueno, les contaba que esto de generalidades, algo de la situación actual, algo de la prevención y coberturas, y al final haremos algo de la intervención. Sabemos que el reservorio para tosferinas, los huéspedes son es el humano. El síndrome coqueluchoide tiene agentes etiológicos varios. Ahora tenemos un importante para pertusis, tenemos olmesis en adolescentes, pero el diagnóstico de tosferina es con borretela pertusis. Se sabe que hay 3 periodos: catarral, paroxístico y convalescencia, y en este momento, pues, el paroxístico es la enfermedad de los 3 meses, donde vemos las secuelas, básicamente el niño tosiendo 3 meses, o si es un adolescente o un adulto igual. Sin embargo, el periodo de incubación, ustedes lo ven que va desde 4 hasta el día 21, y la transmisibilidad se da sobre todo en la fase catarral, pero en los primeros días de la fase paroxística, cuando la tos está persistente, sumatoria, lo hace. El cultivo se da inicialmente, sabemos que el rendimiento del cultivo se mejora a medida que tenemos hoy en día la PCR, y nosotros sabemos que tomamos una muestra que es un tubo seco, que es para PCR, y un medio de transporte que es básicamente para tratar de hacer el aislamiento. A medida que afinamos eso, colocamos a través de la sonda o a través del hisopado faríngeo, cuando son más grandes, sabemos que a medida que hacemos una buena toma de estas muestras y hacemos la manipulación y la conservación y la llegada al laboratorio central de Bogotá, Salud Pública, hace que nosotros tengamos mejor respuesta.
Se transmite de persona a persona, el contacto directo con secreción es altamente contagiosa. Sin embargo, sabemos que el ataque secundario en la casa, los contactos familiares que son susceptibles porque no tienen vacuna o porque tienen un factor de riesgo, tienen un 90% de probabilidades. Y lo más importante es que en los ámbitos escolares es fundamental la intervención, sobre todo que hemos tenido algunos inconvenientes, sobre todo con el manejo de la profilaxis, porque las guías como tal de tosferina de nuestro país nos respalda que si tenemos un contacto estrecho, los contactos estrechos no se comparten cierto tiempo, más de una hora, de 1 a 4 horas, por lo menos 4 días seguidos, y sobre todo si son menores de 4 años, tienen la alta probabilidad, si no tienen esquema al día, de tener la enfermedad. Entonces, el ROT, que sabemos que es 18 para el sarampión, para tosferina es entre 10 y 12. Es decir, una persona con sarampión infecta 18, pero una con tosferina infecta por lo menos 10. Entonces, por eso un aislamiento es fundamental cuando está con tratamiento y debemos colocarle por lo menos hasta colocarlo en contacto con otros 5 días. En la realidad no pasa eso porque nos toca tenerlos al tiempo con manejo, pero no se nos olvide que el manejo como tal es el diagnóstico, esa es la forma de hacer el diagnóstico, las definiciones de caso del Instituto Nacional de Salud, que son las que tenemos en el país, y la sensibilidad se mejoró cuando empezamos a hacer el diagnóstico en menores de 3 meses, y en estos días discutíamos con los colegas en el hospital, porque fíjense ustedes que si llega un niño pequeño menos de 1 mes, o menos de 3 meses, en este caso, que es la definición de caso, dice todas las infecciones respiratorias agudas, al menos uno de los siguientes síntomas. Uno, una cianosis, y es un recién nacido en la unidad donde estamos, donde decimos, oye, una cianosis puede ser una cardiopatía, puede ser otra cosa, no, que hizo un BRUE, uno dice, ojo, porque si una apnea solo puede ser cualquier cosa, un reflujo, cardiopatía, puede ser un virus sincitial, pero hay que descartarle tosferina. Nada más uno de los criterios. Pero fíjense que si tiene tos, no siempre es paroxística, o si tiene estridor o vomita después de la tos, uno dice, listo, eso es menos de 3 meses. Entonces, esta definición de caso cambió en el 2012, básicamente para tener el mayor número de niños identificados, porque antes tenía que tener la tos paroxística un tiempo, no hoy en día con cualquier tipo de tos, y con uno solo de la sintomatología esta, nos hace pensar que puede ser una tosferina. Entre 3 meses a 12 años, sabemos que el tiempo, si es una semana por lo menos de tos, puede tener una tos paroxística. Sin embargo, estridor, vómito después de la tos hace parte de los criterios, y siempre contamos que los mayores de 12 años, hay un doctor infectólogo, colega de California, el doctor Cherry, que es James Cherry, que tiene cualquier cantidad de publicaciones de tosferina, nos cuenta que se sabe que si nosotros tenemos después de 2 meses, de 2 semanas de tos, en alguien mayor de 12 años, entre el 30 al 40%, 3 de cada 10 pueden ser tosferina. Entonces, eso le da la vuelta al mundo, donde nosotros pensamos que un sintomático respiratorio, no necesariamente, o sea, tosferina casi no cursa con fiebre, sintomático respiratorio que hace que tos después de 2 semanas, puede ser tosferina, puede ser asma, puede ser micoplasma, Esto fue el audio. puede ser legionela, pero hay que pensar que puede ser también tosferina. Listo. El caso confirmados con PCR. Con respecto a la sintomatología, tenemos estridor. Este es el periodo epidemiológico 4 del Instituto Nacional de Salud, donde tengo problemas con el audio, donde nos menciona que básicamente tenemos esta sintomatología. Vean ustedes, en este momento iban más de 300 casos, pero vean ustedes que en el país estridor en un 18%, la tos paroxística en más de la mitad, 3 de cada 10 hacen cianosis. Sin embargo, el vómito es importante en 1/3 de los pacientes. Y miren la apnea, en 40 casos, de los cuales es el 13%, donde la sintomatología básicamente muy importante en el periodo catarral, pero también en el periodo paroxístico. Este es el diagnóstico, y rápidamente vemos que el diagnóstico hace unos años nos enseñaron cuando veíamos cuando estudiamos pediatría, corazón moteado, peludo, velludo.
pero algún marcador importante es la leucocitosis y la reacción leucemoide, que hace parte como tal de los marcadores y nos da una idea si el paciente en 24 o 48 horas hipertensión pulmonar hace reacción leucemoide, hace taquicardia y básicamente nos habla de tosferina maligna. Sin embargo, se confirma con PCR, el cultivo con hisopado y ojo que inmunofluorescencia pues no lo hacemos. Y en el periodo catarral, la PCR, por supuesto, el cultivo va a ser más sensible y en la paroxística, en la fase 2 o paroxística, pues va a ser la PCR el diagnóstico. A medida que se aleja fase convaleciente hay menos probabilidad de tenerla. Es todos los indicadores que es fundamental porque de una manera nos miden. Nosotros notificamos en las primeras 72 horas, hacemos la investigación de campo por lo que les contaba la transmisibilidad de esta bacteria y de este evento, y luego cuando se clasifica, porque nos toca hacer la intervención respectiva, y hoy en día tenemos algo que hemos mejorado, que es que Bogotá nos da la probabilidad que el Laboratorio de Salud Pública, la oportunidad para saber si es una tosferina, porque antes nos dábamos cuenta 2 semanas después, un mes, pero hoy en día, como estamos en brote, es importante aclarar que tenemos unos indicadores que deben mejorar. Sin embargo, la parte está del rendimiento, de tener la oportunidad del diagnóstico y tener la confirmación es fundamental. Y esto yo siempre lo coloco porque fíjense ustedes que nos da la explicación de por qué razón la tosferina es una enfermedad severa, donde nunca vemos la tosferina en sangre como tal, pero vemos las toxinas. Y las toxinas están, las locales, toxina dermonecrótica, la toxina pertúsica, que es la que genera la gran reacción leucocitaria o leucocitosis por las toxinas, y esta leucocitosis es la reacción leucemoide que se nota con el cuadro hemático por encima de 50.000, de 70.000 leucocitos, la mayoría predominio de linfos. Sin embargo, ese aumento de masa de sangre total aumenta la resistencia vascular periférica, pero con la apnea, con la hipoxemia, eso genera vasoconstricción y todo genera hipertensión pulmonar, que es lo que da la falla cardíaca y por lo general es la causa de muerte. Sin embargo, las complicaciones las hemos visto pulmonares, vemos neumonías, leucoctasia pulmonar, que incluso hipertensión pulmonar, la leucoféresis que se recomiendan y que se discuten las guías hoy en día en el mundo se utiliza porque no tenemos otras opciones. Insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, las complicaciones neurológicas que se ven con el tiempo, la parte se desnutren, hacen todo lo que alrededor de complicaciones mecánicas, hemos visto neumotoras, hemos visto incluso hernias diafragmáticas, y a nivel de mucosas y piel, pues las hemorragias conjuntivales que se ven más que todo en adolescentes. La mortalidad se da en los extremos de la vida, pero se sabe que el manejo con macrólidos, el trimethoprim sulfa, que es otra opción después del mes, antes del mes sabemos que no, pero en los macrólidos es importante, usamos claritromicina o acitromicina. La eritromicina es un dolor de cabeza porque no la resisten, pero vean ustedes que este es el perfil de medicamentos que tenemos. Las guías de práctica que se las coloco para que la tengamos en cuenta, porque si viene del 2014 a nivel de la región, hay que modificarle algunas cosas, sigue siendo nuestra guía que tenemos 10 años después, pero sin embargo es competente en cuanto al diagnóstico, seguimiento, las intervenciones. Esta situación actual que lo coloco y salió esta publicación hace 6 días de la OMS donde dice que hay aumento significativo. En el 2012 hubo 72.000 casos, ya van 43.000 y vamos a mitad del año. Quiere decir que pronto vamos a aumentar más con respecto a en el 2012. Y ustedes ven a nivel abajo que observan en la región de las Américas y se ve el pico del 2012, después en el 2022 ellos lo mencionan y ahora el 2024 no lo colocan allí, pero va en aumento. Sin embargo, este es el portafolio y la presentación de los casos en la región: 10.000 casos en Estados Unidos, 943 en México. Vean ustedes, Ecuador, 593 y 15 defunciones, tienen un real brote. Igual pasa con Perú, estuvimos en la semana pasada en Perú en una reunión virtual y están impresionados con lo que tienen de tosferina, tienen de fiebre amarilla, pero vean ustedes que Brasil, 1.634 y 5 defunciones, igual que Paraguay. Nosotros 318 casos y 140, eso semana 19. Sin embargo, muy interesante porque se escucha, ¿cierto? Tenemos sonidos. ¿Me están escuchando? Que no estoy viendo Sí, doctora, Perfecto. Sí, doctor, Hablábamos con Ruth y con el equipo. Esto fue en el 2012.
Aquí hubo un gran cambio que fue que se instauró, en Bogotá fue el primero que instauró la PCR inicialmente en convencional y luego en tiempo real, que se hizo, pues luego se hizo a nivel nacional, pero vean ustedes que en el 2012 llegamos a diagnosticar casi 4.000 casos, hubo 75 niños fallecidos, 35 en Bogotá, y en ese momento se empezó TDAP en Bogotá y luego nacional, y vean ustedes que así arriba se ve el número de casos diagnosticados de tosferina. En el 2024 hubo 83 casos. Sin embargo, se colocó TDAP y la incidencia como tal se disminuyó dramáticamente. Es importante recordarles que la incidencia que recomienda la OMS es un caso por 100.000. Sin embargo, aquí vemos específicamente la semana 20, este es el boletín último del instituto y del ministerio, 342 casos, donde ven dramáticamente el aumento de casos comparado con el año anterior. Y eso es para la semana epidemiológica 20, pero vean ustedes que el año pasado, la semana epidemiológica 20 iban 20 casos, ahora van 342 confirmados, de los cuales 147 aquí en esta semana de Bogotá, de los 341, pero vean ustedes que importante en los casos de Antioquia, importante en Huila, en Risaralda, y algo aquí lo ven también en Chocó y en Cundinamarca. La doctora Devia lo mencionaba cuando empezó diciendo que, bueno, Bogotá vemos, digamos, 157 casos de Bogotá, pero hay 10 de Cundinamarca, son 10 más, y uno de Norte de Santander que también lo diagnosticó en Bogotá. Entonces, fíjense que tenemos una población indígena comprometida porque el brote empezó en Antioquia, aparentemente en Urrao y Betulia, en una comunidad en Berat, pero luego se pasó a Bagadó y al Carmen del Atrato, que quedan al lado, y luego bajó a Caldas y a Risaralda, a Mistrató, ahí no lo salió Mistrató, y Pueblo Rico, pero luego llegó a Manizales, y miren que esa misma población llega a Bogotá, donde básicamente esa población en Berat, que si bien los casos de Bogotá están cerrados, y hay brote también en comunidad indígena en La Guajira, pero ustedes ven aquí todo el portafolio de comunidad indígena en nuestro país, donde si bien está abierto el de Bagadó con 8 casos, hemos tenido y seguimos teniendo casos, y lo coloco con intención, porque en Bogotá tenemos una gran población de población indígena. Eso ya lo mostró la doctora, pero aquí está el link para que ustedes lo estén actualizando. Esto es de la semana, esto es el día 3 de junio, pero vean, lo coloco, lo subrayo porque San Cristóbal Ulmes, Rafael Uribe y Tunjuelito nos competen a la subred del sur. Entonces, esto es muy importante porque cuando miramos las semanas epidemiológicas tuvimos un pico en la semana 11 y 12. Ahora con las intervenciones vemos que puede haber una tendencia. Sin embargo, son 2 fallecimientos que se reportan en USME y ya tuvimos el tercero que no se ha reportado acá, que fue que hicimos la unidad de análisis la semana pasada, pero vuelve y juega la misma y lo mismo, mamás adolescentes, con todas las condiciones. Estos casos, vean ustedes, la mayoría situados en menores de 1 año, con esta pirámide que llama la atención, los adolescentes y los adultos jóvenes, pero vean ustedes que población comprometida con tosferina en todas las edades. Entonces, si bien llama la atención los niños menores de 5 años, los más afectados, sobre todo los menores de 1 año, es muy importante lo que está pasando en nuestro país. Esta es la prevención, donde la Organización Mundial de la Salud en su position paper del 2015 nos dice que uno puede vacunar de las 6 a las 8 semanas, son 3 dosis, 2, 4, 6, a 2, 4, 6 meses de vida. Los refuerzos usualmente se dan a los 15 a 18 meses, y entre 15 y 18 y a los 4 a 5 años. Se sabe que podemos usar a celulares o germen entero, se sabe que la inmunidad cae de pronto más rápido con las vacunas a celulares. Sin embargo, lo que se sabe es que los refuerzos son fundamentales para que esta inmunidad se mantenga por lo menos los primeros 10 años. Y luego también en esa position paper menciona que la TDAP es la vacunación, aparte de los refuerzos, la vacunación materna con TDAP es fundamental para el portafolio de vacunación. Y esto lo coloco siempre porque en tosferina sabemos que hay una estimulación de los CD4. Se sabe que los que son los TH1 y los TH2, igual que el TH17, son los que favorecen la inmunidad como tal. Pero algo muy importante, fíjense ustedes, que esta inmunidad que se da con la de germen entero, que se da a mano izquierda, hace que se dé lo que es la inmunidad humoral y celular, y la protección a nivel de las mucosas, a nivel de célula, protección con célula entera, y por eso la aportación de pronto se ve más beneficiada con células enteras. Pero tanto a celulares como células enteras dan protección, y la idea son los refuerzos,
porque los brotes, fíjense ustedes, se han visto en países que tenemos vacunas de germen entero, como Brasil, como Perú, ahí está, o como países que tienen a celulares, como son México, Estados Unidos. Entonces, la idea es que se coloquen los refuerzos y el problema que se ve globalmente son coberturas. Esto es el esquema del CDC, y yo lo coloco aquí porque los adolescentes, siempre lo pongo esta misma, pero los adolescentes no lo tenemos aquí. La vacunación del adulto, incluyendo el trabatalento humano en salud, porque lo que ven subrayado es lo que da el PAI, vacunación pediátrica y vacunación de la gestante. Este es el esquema donde básicamente pentavalente a los dos. Es recordar la importancia de la vacunación. Yo creo que si todos trabajamos de todos los niveles, esto es desde la trabajadora social cuando tiene contacto con las mamás, cuando no hay un control y se citan y pasan por trabajo social, explicarles la importancia de la vacunación. Hemos dejado de vacunar a nuestras mujeres, hemos dejado de vacunar a nuestros niños y a nuestros adultos. Y es algo que estamos viendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Más el movimiento de no vacunas nos está afectando. Entonces, siempre nosotros, que las personas que trabajamos con sanidad, debemos hacer énfasis en la importancia y la prevención en salud. El éxito en medicina no es tener al paciente en cuidado crítico en ECMO. El éxito en medicina, en salud pública, es prevenir las enfermedades. Y para poder prevenir las enfermedades tenemos que trabajar en equipo, todo el mundo, desde salud pública, los primeros niveles, el subespecialista, el de cuidado intensivo, el que coloca el ECMO, el que coloca a la alta frecuencia. Todos somos muy importantes y todos tenemos que tener la misma visión. Teníamos, uno de los retos era la vacunación de la gestante. Y fíjense ustedes que en la vacunación de la gestante tenemos esta publicación que fue de Nature del mes pasado, donde nos da la fortaleza de vacunar con tosferina, influenza, COVID, virus sincitial respiratorio, porque protege a la mamá. Aprendimos que las mujeres se mueren de influenza en el 2019 durante la gestación, del 2009 durante la pandemia, y vemos que en el COVID lo aprendimos también, que muchas afectadas, más de 40.000 gestantes tuvieron COVID y más de 150 fallecieron por COVID, documentado. Pero también le pasa anticuerpos al bebé, a través de la leche materna también, y la transmisión a través de la vacunación en el entorno familiar. Vacunación activa, vacunando directamente con los anticuerpos IgG, IgA, IgM, y la vacunación a través de la leche materna. Sabemos que en estrategia en salud pública, hoy en día tenemos influenza, COVID, virus sincitial que ya viene pronto, y tosferina. Hay más de 40 países que utilizan la vacuna de TDAP, ya más de 50, de los cuales ahí está Colombia, y lo utilizamos en diferentes épocas. Esta publicación, que es muy interesante, que también es de Nature, muestra cómo en el Reino Unido empezaron en el 2010 vacunando a la semana 20 y se pasaron ya a la semana 16. Y vean ustedes que vacunamos en Estados Unidos de la semana 28 y en la India de tosferina desde la semana 28. Sin embargo, nosotros, los estudios hechos en el cáncer permanente muestra que la vacunación de la gestante, pasando los anticuerpos al bebé, la efectividad en proteger tosferina los primeros 2 meses del 91.4%. Entonces, por eso es tan fundamental que vacunemos a las mamás durante el embarazo. Si bien el punto máximo es entre la semana 26 y la 32 de paso de anticuerpos, desde la semana 20, incluso desde la semana 16, lo ven como en el Reino Unido se está utilizando. El primer año el 69% de protección y 87% después de que tiene las vacunas de difteria, tétano y tosferina, al tener el esquema completo. Sin embargo, vean ustedes que en general se sabe que vacunando desde la semana 20, como se hace en diferentes sitios de la región, Costa Rica, en Argentina, lo están haciendo ahora en México, pero en general en mayoría de países utilizamos la semana 26. La idea es que se utilice la vacunación y que si vemos que se va a perder en cualquier sitio del país donde estemos, lo podemos hacer desde la semana 20. Si esa materna no le garantizamos que vaya a asistir, miren, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil, Chile, Costa Rica.
Y todos han mostrado el impacto que tenemos al vacunar a las gestantes, aparte de la vacunación pediátrica. Esta es una publicación de la doctora Ángela Gentil, que la he presentado y la comparto, porque aquí está registrado cómo tuvimos la mortalidad en Colombia, que se ve en moradito, 74 casos, disminuyó dramáticamente gracias a la vacunación. En el 2022 tuvimos 9 muertos, que fue básicamente la Sierra Nevada de Santa Marta, el brote que tal que hubo, donde no llegó vacunación porque no dejaban entrar a vacunar a la población indígena. Estas coberturas ustedes la ven, salió en la OPS, en esta publicación nueva, donde Colombia, vean ustedes que no nos vemos mal comparado con Estados Unidos. Sin embargo, si comparamos el resto de la región, miren el 2024 en Brasil, o miren en Ecuador, o miren en Paraguay y en Perú, nosotros tenemos 89-90, en azul se ve lo que pasó en el 2023. Sin embargo, este es el panorama del histórico de vacunación. Aquí ven la tercera dosis, que es la que cuenta, 89-90, pero vean la vacunación de los 18 meses. Nosotros tenemos un reto importante porque tenemos 84-87%, 88-89% a los 5 años, y miren la vacunación de las gestantes en los últimos años. Entonces, nosotros creo que así está distribuido el país. En ese momento, abril del 2025, Bogotá va por encima del 95%. Esta es la vacunación del primer año, la tercera dosis, y vean ustedes que a mano derecha está los 18 meses, va por encima del 90%, deberíamos ir en 31.7%, Bogotá va en 31.1%, sin embargo, véanse todo el país ahí, que eso en abril, mayo no ha salido porque sale a partir del 10, y estamos en junio. Sin embargo, vacunación a los 5 años, ahí es donde viene el problema. Así como vamos a llegar al 89%, esto es Bogotá, pero vean ustedes que si bien estamos entre los mejores sitios, al igual que en el Casanare o al igual que el Valle del Cauca, a los 5 años, tenemos el gran reto es en los refuerzos. Y miren la vacunación de las gestantes. La vacunación de las gestantes en nuestro país, tenemos que, si bien hemos tenido 8 de cada 10 gestantes se vacunaban antes de la pandemia, del 70% no hemos pasado. De ese 30% que no se vacunan, ahí está la tosferina. En el 2025, así como aún llegaríamos a 76%, a excepción de Bogotá, que ustedes ven que ha vacunado casi el 100% de las gestantes. Sin embargo, vemos que los casos que se siguen presentando en Bogotá son los que no se vacunaron esas gestantes, porque esto es del abril del 2025, porque el año pasado, pues Bogotá fue uno de los que mejor vacunó en gestantes en el país. Sin embargo, quedó un rezago de gestantes sin vacunar, y allí estamos teniendo los casos. Vean ustedes que el país como tal deberíamos ir en 31.7. El único que va cumpliendo, pues van cumpliendo Bogotá, o va cumpliendo Casanare, o también vemos Boyacá. Sin embargo, importante es el panorama de tosferina, vacunación de la gestante, la estrategia primaria para prevenir tosferina en el bebé. Yo pongo esta porque es la única que tengo actualizada y que ya quedó cuando llevamos 175 casos, y esto sigue repitiéndose. Miren ustedes, 20 casos en menores de 2 meses, 17 con esquema incompleto. Quiere decir que no estamos vacunando adecuadamente. Entonces, es importante decir que la mitad no tienen esquema adecuado, y sobre todo los más pequeñitos, las mamás sin vacunación con TDAP. Las intervenciones, ustedes ven que la OMS y la OPS en su comunicación habla de la vigilancia, por eso insistimos tanto en el diagnóstico, que lo hacemos muy bien con PCR y hacemos cultivo. La vacunación es fundamental, el manejo clínico de los casos, y en el tratamiento incluye antimicrobiano, aritromicina, claritromicina y acitro, y ahí no dice trimestoprim, pero también lo dice la guía colombiana y las guías internacionales, y la comunicación del riesgo. La circular externa del país, básicamente la recomendación desde el programa la hicimos con el Instituto Nacional de Salud. Yo hablo a nivel nacional. La doctora Devia mostró la circular de Bogotá, y muy importante porque pues estaban afines. Aquí dice desde la semana 26, sin embargo, en rural disperso o hay dificultades para la vacunación desde la semana 20. El país sigue vacunando 2, 4, 6, 18 y a los 5 años. Sin embargo, en esta semana próxima tendremos la reunión y la discusión, porque el país posiblemente se va a pasar semana 20 para todas las gestantes, y se va a adelantar, sobre todo en prematuros, a la semana 6, como lo está haciendo ya Bogotá desde hace ya un par de meses. Estas son las recomendaciones de la circular externa, donde la intensificación en las regiones de baja cobertura, población indígena, afrodescendientes, migrantes,
y poblaciones especiales lo subrayo. Y para ir terminando, tenemos un plan de choque. Si ya el plan de choque implica las estrategias que usualmente hacemos, ya hicimos la jornada en enero, la jornada nacional de vacunación de las Américas en abril con la OPS, nos ponemos el día junio y julio, pero viene la intensificación en los meses que queda, con todas las estrategias intramural, extramural, lo que es casa a casa, vacunación institucional. Tenemos un gran reto porque estamos cerrando muy temprano los sitios de vacunación. Todas las 4 de la tarde ya se cierran y estamos en un brote. Entonces, en los equipos de brigada móvil, canalización, la microplanificación, llamar a los que están pendientes. Entonces, creo que todo es fundamental porque esto hace que nosotros, en el plan de choque, las estrategias de vacunación, la jornada nacional, vacunación nocturna, toda la intervención, y esto lo tratamos hace un par de días, ayer, mentiras, en esta reunión, eso se llama el Congreso Nacional de Perinatología, que estamos aquí en Bucaramanga, presentó de la mortalidad materna y presentaron este programa de Sirena GES, que es básicamente una forma de monitorear cuántas mujeres están vacunando, y a sorpresa, en realidad estamos trabajando para que tengamos una articulación y así como se hace el seguimiento de los nutrientes, así como se hace el seguimiento de cuándo empieza el ingreso al programa, se tenga un aviso para que se hable de vacunación, porque en todos los programas no se da vacunación y en la ruta se contempla en el curso de vida vacunación de la gestante, pero vean ustedes que en la vida real, por ejemplo, es una app del Sirena Health, no contempla la vacunación. Entonces, ¿cómo la mamá va a tener conciencia? Y presentaban la ruta de materno perinatal aquí en Santander, y a sorpresa, vacunación por ningún lado, igual pasa en Bogotá. Entonces, creo que nosotros es importante incluir en lo que tengamos la vacunación de la materna, porque el caso que tuvimos en la Surred la semana pasada, que hicimos en la unidad de análisis del mes pasado, una mamá que tuvo 9 controles, la vio la auxiliar, la vio la enfermera jefe, la vio un médico general y la vio el ginecólogo. Y a ninguno se le ocurrió ordenarle la vacunación con TDAP. Y el bebé tuvo una tosferina posiblemente maligna, pero ingresó con influenza, hizo una tosferina que lo llevó a un cuadro agudo de hipertensión pulmonar, lo tuvimos la frecuencia, óxido nítrico, todo lo que significa el manejo. Aparte de eso, se le hizo el filarray y apareció un neumococo. Entonces, fíjense ustedes que ese bebé de 24 días falleció con una tosferina que era prevenible. Y todo el fortalecimiento de capacidades del talento humano. Pero vea, para aceptar la vacuna, ya vamos a terminar, la accesibilidad a las vacunas está el sistema de salud, leyes y normatividad que sean más flexibles, las barreras institucionales, que es lo que les estoy contando, el tabú de vacunar y la parte sociocultural, porque mucha población indígena no sabemos cómo llegar, y sobre todo esa presión de riesgo que está tan baja a la hora de nosotros decir que la tosferina es una enfermedad que no solamente no se ha ido, sino que es reemergente y que mata, y sobre todo mata a los bebés. La confianza en las vacunas es fundamental porque el perfil de seguridad, hay cualquier cantidad de estudios alrededor de las vacunas de tosferina en gestantes, y hay investigaciones en vacunas que se sabe que es todo un lío, investigación en gestantes, pero el talento humano en salud que recomienda la vacunación hace que la mamá adquiera la confianza y se vacune. Y aspectos a tener en cuenta: fortalecer la vacunación, trabajar con los otros Ministerio de Educación o con la Secretaría de Educación en Bogotá, con ICBF, con madres comunitarias, mirar la adherencia a los programas, no solamente vacunar influenza, COVID, TDAP, virus sincitial respiratorio, trabajar con las CAPB, las campañas de comunicación, el fortalecimiento de las capacidades del talento humano. Y al final, este es el mensaje. ¿Cómo vamos en Bogotá? Nos dice que Bogotá adelanta el esquema, ya lo dijo la doctora Devia, pero para los que perdieron la parte inicial, empezamos vacunando a las gestantes a la semana 20, los bebés se vacunan desde el mes y medio, la siguiente dosis la reciben a los 3 meses y a los 4 meses y medio está su tercera dosis de pentavalente. A los 18 meses recibe la cuarta, que es el refuerzo, y a los 5 años se vacuna con TDAP y la semana 20. Y al final, tosferina es una enfermedad reemergente, sobre todo en menores de 5 años, pero sobre todo en menores de 1 año, las 3 fases que las conocemos. El diagnóstico se hace con PCR y con cultivo. La vacunación 2, 4, 6, o en Bogotá en este caso, que lo hacemos al mes y medio, a los 3 y a los 4 meses y medio.
la TDAP desde la semana 26, pero desde la semana 20 para mejorar cobertura lo estamos haciendo en este momento en Bogotá. Y adolescentes y adultos, pues está la recomendación, no lo da el PAI, pero a nivel privado se hace. A nosotros como Talento Humano en Salud, la subred donde trabajamos en el sur, nos han vacunado en estos 10 años, incluso 2 veces, y no solamente a los médicos, enfermeras, sino incluso a los camilleros, todos los que manejamos niños, pero es una muy buena iniciativa que se hagan desde las EPS. Los cuidadores que hoy en día pues no se vacunan por las redes como tal, pero a nivel privado sí se hace, y todo lo que hay alrededor de vacunas, tanto de germen entero o las hexavalentes, son importantes, y la idea es que si se hace a los prematuros, la idea es que salgan de las instituciones vacunados, y que lo ideal es que salgan, no se nos olvide, le vamos haciendo el MIPRE, lo dijo la doctora Ruth y lo dijo el equipo, para que estos niños vayan a la comunidad y se enfrenten por lo menos con una dosis, y sobre todo no se nos olvide que la mamá es fundamental, la vacunación, la adherencia a los protocolos, y aquí está el talento humano en salud, incluyendo los ginecólogos, porque sabemos que eso es fundamental, la acción que con ellos se hace. Entonces, eso es lo que les tenía. Disculpe que me pasé, pero pues creo que era importante lo que teníamos para decir, y que creo que reforzar que la vacunación es la estrategia más importante que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias. Disculpe los Doctor inconvenientes, Mojica, pero creo que esto es lo que teníamos para contarles. excelente, excelente todos los expositores. Yo creo que vemos desde la parte de salud pública a nivel de Bogotá y a nivel de Colombia la importancia de la articulación de los especialistas de primeros niveles, los médicos generales. Todos debemos apoyar la estrategia de vacunación, todos contra la tosferina. No podemos permitir que se nos mueran niños o que nos vaya a morir un anciano porque no estamos vacunando, porque se puede prevenir. Entonces, cuando se puede prevenir una enfermedad, no hay justificación por la cual se nos mueran los pacientes. Doctor Mujica, yo quiero hacer una pregunta. Como neonatóloga, estoy muy preocupada por el movimiento de antivacunas. Cada vez es algo más frecuente en nuestro medio y en todos los tipos de los estratos. Usted, desde el Ministerio de Salud y siendo el infectólogo del ministerio. Pues mire, cuando nosotros nos damos cuenta que los movimientos antivacunas son fuertes y generan cualquier cantidad pues hombre, de posición que es en contra de lo que, miren, siempre mostramos que la OMS sacó una publicación en Lancet, la quité, de 50 años de programación de vacunación, y da una idea que en los 50 años de vacunas que se tienen en los programas en el mundo, han evitado 154 millones de muertes por enfermedades prevenibles, de las cuales 98 millones son por tanto sarampión, y la mitad, 50 millones, por tosferina. Entonces, primero mostrar la evidencia. Si nosotros buscamos internet en Google, hay cualquier cantidad de información, pero son antivacunas. Y ahora con estos gobiernos, por ejemplo, el Estados Unidos antivacunas, y ven que dijo que COVID no servía para los niños sanos ni para las gestantes, como cuando vemos que toda la cantidad de literatura alrededor nos dicen que si una gestante hace COVID, tiene alta probabilidad de ir a la unidad, de morir y de cuidado intensivo. Y el bebé, parto prematuro, ir a la unidad, cualquier cantidad de condiciones, si a un bebé le da COVID. Y básicamente, ¿cómo pasa eso? Igual pasa con tosferina. Si bien usted busca en internet y hay cualquier cantidad de información, es no información adecuada. Entonces, una recomendación: revisar las páginas autorizadas. Ahí colocamos los links. La doctora Devia lo puse yo también con intención para que ustedes se vayan actualizando en la información que hay. Revisen el OMS, OPS, UNICEF, el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, como la Salud Data, cómo avanza Bogotá, el Instituto Nacional de Salud. Bueno, son fuentes de información verídica. Por otro lado, nos toca a nosotros como tal, como técnicos, como médicos, promover la vacunación y mostrar los resultados. Fíjense ustedes que cuando empezamos a vacunar con TDAP, la incidencia que teníamos en nuestro país era 13 casos por 100.000. Hoy en día la incidencia bajó dramáticamente por debajo de los niveles que la OMS recomienda uno, pero ahora con el brote pues ya de nuevo aumentamos, y los brotes que se dan básicamente es por no vacunación. Los movimientos antivacunas creo que tienen cabida en nuestro medio, de pronto son fuertes, no tanto como en Argentina, como en México,
Estados Unidos y Canadá o en Europa. Sin embargo, cada día cobran más fuerza. Entonces, ¿cuál es la manera de nosotros prepararnos contra los movimientos antivacunas? Primero, como técnicos y como médicos, estar al día, tener información al día y verídica, e informarle, pues no refutar con la persona que maneja conceptos de antivacunas y contarle la otra cara de la moneda. Gracias a la vacunación se previenen muertes. Gracias a la vacunación es la estrategia primaria de prevenir tosferina en un bebé, vacunando a la mamá y vacunando al entorno, los hermanitos, los adolescentes. Entonces, mostrarle con información verídica, básicamente, y contarles que esto es dinámico y que esto cambia y que la gente revise publicaciones serias. Doctor Google no lo aconsejamos. No, doctor, disculpe, ¿puede dejar de compartir su presentación para que los panelistas puedan participar? Sí, qué Sí, pena. es súper importante. Yo creo que la mayoría de nuestros pacientes, uno le está dando la explicación y ya van chateando y buscando en Google la respuesta, ¿no? Y realmente es preocupante la situación. Es preocupante porque lo vemos cada vez más frecuente, eh, la no vacunación, el desentendimiento, y es grave porque estamos viendo renacer patologías que antes no teníamos en ciertos sectores y en algunos países donde ya se habían erradicado. O sea, entonces realmente es triste la situación, pero igual aquí estamos trabajando por nuestro país, por nuestros niños, por nuestros adultos. Todos tenemos que tener la vacuna. El obstetra que atiende el bebé es el primero que ve el bebé, debe estar vacunado. Eh, Desde la persona que da la entrada debe estar vacunado. Debemos concientizarnos de esto. Ah, ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta a los expertos en el Lupita, chat? yo quisiera también decirles que algunas personas de los movimientos antivacunas, como pudimos observar en una de las unidades de análisis que tuvimos de mortalidad, pudimos ver que algunos de ellos dicen que están llevando a su niño a un médico particular, quien le pone las vacunas. Entonces no se deja vacunar, digamos, en el plan canguro o no se deja vacunar en la EAPB y dice que lo está llevando a un consultorio particular. Entonces mi llamado es para que siempre solicitemos el carnet de vacunas y verifiquemos que de verdad está allí. Y si la persona dice que no, que olvidó el carnet de vacunas, tratar de entrar a PyWeb y verificar que de verdad el niño esté vacunado, porque pues ellos ya, digamos, las personas de movimientos antivacunas ya saben que podría llegarse a notificar ese caso, incluso en ICBF. Entonces, eso, digamos, ha impedido que podamos hacer como un seguimiento adecuado, que la gente se exprese con la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, siempre verifiquemos, por favor, el carnet de vacunación, tanto de la gestante como la del bebé o el niño, y si no, entonces PyWeb. No tienes audio. Tenemos Tú, tres no tienes. preguntas. Ahora Tenemos sí. tres preguntas. La primera, médicos nos están preguntando, bueno, ¿cómo hacer el MIPRES? El MIPRES ya quedó en el chat para que todos sepamos hacer el MIPRES. No nos equivoquemos haciendo el MIPRES cuando vamos a mandar la hexavalente. La hexavalente sí la está entregando la CAPB, las aseguradoras están entregando porque esto es un problema de salud pública, estamos en un brote y no hay que permitir que se nos mueran los niños. Entonces la CAPB sí están entregando la hexavalente, pero hay que hacer el MIPRES cuando vamos a colocar hexavalente. Si el paciente te pregunta es, en la clínica, en tal clínica no tenemos la hexavalente, no hay problema. Si usted no tiene la hexavalente y el niño ya tiene las 6 semanas y va a salir, Póngale póngale pentavalente. la pentavalente, no te preocupes, ponle la pentavalente, pero no lo saquen en un brote sin vacunar. ¿Listo? Ahora, si el niño tiene, o sea, le falta un mes o 15 días para la vacuna, hágale el MIPRES desde la unidad, vaya programando esa vacunación. Para el momento del egreso, ya esté autorizada por su aseguramiento la vacuna. Segundo, una pregunta que dice, la profilaxis a los contactos, acitromicina, ¿es no post? Nos pregunta el doctor Mojica. Pues hemos tenido el gran problema porque sobre todo los contactos,
bueno, tenemos que garantizarle como sea el medicamento y sí sabemos que sí debe estar cubierto básicamente pues porque es una intervención en salud pública y por un lado pues sabemos que la citromicina son 5 días y es una sola dosis al día, es una ventaja. La claritromicina son 2 veces al día y son 7. Y definitivamente la eritromicina son 14, después del día 7 o el día 10 no lo va a recibir. Entonces creo que la citromicina es lo más práctico, por lo menos son 5 días. El lío es que a nivel, identificamos las personas que están en riesgo, se hace la formulación y a la hora de la consecución hemos tenido algunos inconvenientes. Entonces eso se está afinando porque no sé si cómo ha sido en Bogotá, doctora Devia, cómo lo ha visto usted y cómo lo vemos en la realidad. No sé si está alguien de salud pública aquí que nos pueda contar, porque la consecución ha sido bastante difícil. Aunque fíjense ustedes que más que por la escasez del medicamento es básicamente por la autorización, pero sí debería estar porque es un evento de salud pública. La otra pregunta que tenemos es, ¿una persona vacunada se puede infectar o transmitir la infección? Un minuto Bueno, más y terminamos la charla. Muchas sí, personas emocionadas, pero pues esta charla está programada para 1 hora. sí, Pero qué haríamos pena. una segunda fase cuando se nos dé Claro. muchísimo gusto. Fíjense ustedes que las vacunas tienen muy buen perfil de seguridad y no son 100% eficaces. Sabemos que, y yo les mostré, si yo vacuno, si yo coloco la vacuna a la mamá, el 91-92% de los bebés van a estar protegidos. ¿Sí ves? Quiere decir que esa es lo que se ha visto en menos de 2 meses. Yo vacuno a la mamá, los pasos de anticuerpos, pero hay un 8% que de pronto va a fallar. Entonces hemos tenido casos de niños con mamás con TDAP y 2 casos o 3 que mamás vacunadas en el país y han tenido la enfermedad, bebés. Entonces, sí hay protección, se sabe que 90, 92 versus 8 que no, ese 8% que no, ahí está la probabilidad. Igual pasa con los pequeños. Si nosotros vacunamos a un niño con 5 dosis, sabemos que las 3 primeras dosis le da un cubrimiento por encima del 80%, es la primovacunación. Cuando completa las 5, es capaz de llegar al 95, 90 y tanto, más del 90%. Sin embargo, hay un 10%, un 5 a 10% que no va a quedar y van a ser susceptibles. Entonces, fíjense ustedes que si bien la aportación, lo que les decía, se ve garantizada, sobre todo cuando colocamos vacunas de germen entero, porque hay un tipo de inmunidad celular e inmunidad humoral de mucosas como tal, de IgA, que hace que los portadores se disminuyan, sobre todo con células enteras. Entonces, es muy importante, eso de pronto no se ve tanto con las celulares, pero el mensaje que da la OMS y el mensaje que se da a nivel universal es que si usted utiliza de germen entero o utiliza vacunas celulares, tiene que colocar refuerzos. No sé si es el mensaje, porque si bien la aportación se ve más beneficiada con células enteras, con vacunas celulares, la aportación no se ve tanto, pero la idea es que usted coloque los refuerzos, porque a medida que coloque más dosis y coloque los refuerzos respectivos con buenas coberturas, usted va a garantizar una adecuada eficacia, es decir, una adecuada protección individual. Bueno, con respecto a lo que decía el doctor Mojica, sí, sí se da profilaxis a los contactos. Siempre todo paciente al cual se le diagnostica desde de momento lo estamos haciendo en Bogotá con la PCR, ¿no? Inmediatamente Salud Pública nos llama y dice, este paciente tiene PCR positiva. De una vez, todo el grupo de primer nivel va hasta la casa de la persona y hace toda la profilaxis articulada con la APV, que era la respuesta que estaba diciendo el doctor Mojica. Hay algo que dice Sergio Rojas. Ahora, ante todo proceso respiratorio sin tener diagnóstico claro, están enviando acitromicina para todo está ocasionando una resistencia y escasez. ¿Qué es importante? Cuando la pensamos, cuando tenemos la clínica, debemos pedir los exámenes, como dice el doctor Mojica. Debemos pensarlo, ¿no? Ante todo, estamos frente a un brote, por lo cual, como es un brote, lo debemos pensar y debemos buscar el diagnóstico mediante las pruebas. ¿Con qué? Con la PCR, que realmente está saliendo bastante rápido, y el cultivo sí se demora, como dijo Mojica, esto se puede demorar semanas, ¿no? O sea, el cultivo no sirve, pero la PCR en Bogotá está saliendo rápido y eso se está trabajando con Secretaría Distrital. La Entonces, oportunidad. hay que Hemos mejorado tener la clínica, oportunidad, ¿no? ¿no? Hemos pasado muchísimo la oportunidad a nivel de Bogotá con Secretaría Distrital y debemos ser clínicos, ¿no? No debemos perder la clínica. O sea, la tos quintosa en neonatología es diferente, porque una apnea podría ser, si viene de la comunidad, si tengo el antecedente,
que la familia están enfermos con tos, bueno, ya el enfoque es diferente, pero ser clínicos y ayudarnos con los nuevos diagnósticos. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Desde la Asociación Colombiana de Neonatología tuvimos un pacto bastante grande. Bogotá se unió a esta charla. Quiero darle gracias a todos porque realmente fue muchas las personas que ingresaron a nuestro conversatorio. Gracias todos unidos por la salud pública, todos unidos para frenar este brote. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido siempre. ASCOL está siempre luchando por la salud a nivel de Bogotá y Colombia. Muchísimas gracias. Un Hasta abrazo y luego. gracias por la invitación. Disculpa No, los inconvenientes. Gracias, muy amable. hasta Un abrazo. luego. Chao. Chao.